tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación que siempre doy cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para acceder a la certificación laboral. En pantalla tienes un número telefónico. Es para que les escribas por WhatsApp y les pidas tu primera cita que va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y cuando todavía no hemos salido del trauma del COVID-19, ahora le tocó al mono con su viruela. Nadie como el doctor Alfonso Rodríguez Morales, que es presidente de la Asociación Colombiana de Infectología y es docente e investigador de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira, Colombia, para que nos hable de este tema que solamente de verlo es bastante angustiante, ¿no? La verdad es que es una enfermedad que a la vista es bastante impresionante. Buenas noches, doctor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Enseguida que comenzaron a salir las imágenes y a verse en las redes, pues comenzaron los rumores y a mí que no me gusta hablar de las cosas sin tener en la mano lo que realmente es científico, cuál es la verdad y cuál es la mentira de esta viruela del mono, ¿no? Porque hasta se dice que es de transmisión sexual y que es una enfermedad, como se decía al principio, del el SIDA, del HIV, que es de parejas homosexuales. ¿Qué es lo que hay con esto de la viruela del mono? Bueno, lo primero es que hay que hacer un llamado a la tranquilidad, creo yo que es importante, y decirle a la gente que hasta el momento esta no es una enfermedad en la cual se haya confirmado, se pueda decir con evidencia científica que sea una infección de transmisión sexual como el VIH o como otras infecciones de transmisión sexual que conocemos. Y que el asunto con esta enfermedad, que es una enfermedad que si bien es antigua, tiene más de 70 años desde que fue descubierta en el continente africano, en realidad antes del 2003 no se habían presentado casos fuera de esa zona endémica donde la infección ha estado asociada fundamentalmente al contacto con animales y el consumo incluso de animales que pueden estar infectados con el virus. Es decir, que sí proviene, el nombre sí es preciso, ¿no? El nombre que le han puesto. Bueno, hay que aclarar también, porque así como puede ocurrir una estigmatización con la comunidad LGBTI a nivel mundial, también puede haber una estigmatización contra el tema de los monos, de los primates no humanos. Y si bien el nombre de la enfermedad se debe a que fue descrito inicialmente en colonias de monos de laboratorio, en realidad este virus afecta a múltiples animales, especialmente a roedores, es decir,
a animales cercanos a las ratas, a los ratones, pero dentro de ese grupo ha sido especialmente también el caso, por ejemplo, de ciertas ardillas y lo más importante, sobre todo en lo que sucedió en el 2003 en Estados Unidos, asociado con lo que se llama el perro de la pradera, el prairie dog, que en realidad es también un roedor de gran tamaño que lamentablemente se ha venido usando como mascota de manera ilegal y que ha estado asociado, de hecho, con el brote del año 2003 en los Estados Unidos. Pero a los animales no les sale esto en la piel, ¿no? En efecto, sí. Hay estudios que se han venido haciendo desde hace algún tiempo, que ahora, por supuesto, les estamos prestando muchísima atención y que nos muestran que cuando el virus ataca a estos animales y sobre todo cuando se evalúa a nivel experimental esta situación de la infección con el virus de la viruela del mono, por ejemplo, este animal del perro de la pradera, que se llama el Cynomys, puede afectar múltiples órganos y sistemas del animal y de hecho afectar también la piel y generar lesiones también cutáneas. Y esto comenzó, o esa es la información que hay, que comenzó en Europa, pero ya está en América, ¿no? Exactamente, en este momento, justo minutos antes de que habláramos para hablar con los datos lo más actualizados posible, podemos decir que hay más de 300 casos entre sospechosos y confirmados, más de 200 de ellos confirmados, y estamos hablando que en este momento hay más de 26 países que reportan, principalmente de Europa, como el caso del Reino Unido, que es uno de los sitios importantes, España también, Portugal, Francia, Italia, Suiza, entre otros, pero también ya ha llegado acá al continente americano y un caso que se confirmó en Argentina y aquí en Colombia, donde yo me encuentro, se presentó el día de ayer la información por parte de las autoridades de salud que había estado acá en territorio colombiano un turista español y que al regresar a España fue diagnosticado en su país también con la viruela del mono y por ello se activó también pues la vigilancia al buscar los contactos para saber, investigar si algún contacto que hubiese estado con esta persona pudiera tener o no los síntomas y pudiera o no tener la infección. ¿Y han encontrado algún resultado hasta ahora o todavía no? En el caso de acá de Colombia, aún no. Aún no. Sin embargo, lo que es importante en estas investigaciones de contactos es que justamente a raíz de que ya hay, digamos, el alerta a nivel internacional, de que se tiene conciencia de las características que produce esta enfermedad y de cómo se está inevitablemente produciendo un patrón diferente al que habíamos observado hasta años previos, pues nunca había sucedido un brote en múltiples países y más aún fuera del continente africano, pues entonces digamos que todo el personal de salud, especialmente en los países donde ya hay casos, están muy atentos. Se ha incrementado el nivel de sospecha y se está buscando activamente cualquier persona que pueda encajar con la definición de caso probable. ¿Cuál es el tiempo de incubación y los síntomas? ¿Qué aparece? ¿Cuál es el primer síntoma? Porque las cosas esas horribles de la piel no es lo primero que aparece, ¿no? Es correcto, es correcto. Hay que decir primero que nada que el periodo de incubación típicamente, lo más común o frecuente, es que dura de 6 a 13 días, pero que puede extenderse hasta un lapso de 21 días. Esto es muy importante en relación al tiempo en el cual, por ejemplo, una persona puede ser o no un caso probable, por ejemplo, por haber estado en uno de estos países endémicos de África o haber estado en alguna de las ciudades donde sabemos que hay transmisión o en alguno de los eventos o fiestas en los cuales se han reportado casos asociados, si el lapso que ha transcurrido está dentro de ese periodo de tiempo, por tiempo ya pudiera ser un caso que encajaría con la definición de caso probable. Los hallazgos desde el punto de vista de las manifestaciones que presentan las personas incluye particularmente el presentar fiebre acompañada de malestar general, de mialgias, de lumbalgias, en un lapso que dura aproximadamente de 3 a 5 días, donde va a haber una cosa que es muy importante para que tanto el médico como la gente pueda diferenciar, aprender a diferenciar esta enfermedad de otras, es que los ganglios se inflaman. Y esto no lo vemos, por ejemplo, ni en la viruela, que existía anteriormente hasta los años 80, la viruela
que es una enfermedad muy parecida, de hecho es un virus muy cercano a este desde el punto de vista taxonómico. Es una enfermedad que se erradicó y se parecía mucho en ese comportamiento, y hoy en día tenemos también la varicela, lo que en algunos países llaman la lechina, en inglés el chickenpox, también se parece, pero es un virus totalmente distinto. Pero no dan, esos virus no dan inflamación de los ganglios, lo que nosotros llamamos linfadenopatía. Y luego de esos 5 días, donde ocurren todos estos síntomas, en los cuales es importante decir, en este periodo de tiempo, la persona no es transmisora, no es capaz de transmitir el virus a otras personas, luego del 5.º día va a brotarse la piel. Y ahí es que viene ese cuadro florido, donde la persona va a tener erupción a nivel de la cara y luego se va a extender al resto del cuerpo, especialmente a nivel de las extremidades, incluyendo las manos, incluyendo los pies, el resto, de hecho, del tronco, los genitales, y en ese momento en que la piel se brota, ahí la persona es infectante. Si esa persona entra en contacto con otra, tiene un contacto estrecho que incluye tocar las lesiones o incluye lo que son las gotículas, las partículas o lo que en inglés llamamos los droplets de la saliva, de la respiración, etcétera, ahí hay un riesgo de transmisión por ese contacto estrecho, que es lo que hasta el momento se ha valorado en relación a esto. Y eso va a durar aproximadamente un total de 2 a 4 semanas en que pues, dura este cuadro clínico de la enfermedad. Me imagino que eso viene acompañado de picazón en el cuerpo, ¿no? Como la lechina. Es correcto. Aquí hay otra cosa muy importante a diferenciar. En esas otras enfermedades también a la gente le pica y le dan ganas de rascarse. Pero aquí, adicionalmente, la otra cosa que es importante tener presente con respecto al hecho de que la persona se brote es que las lesiones son dolorosas, duelen. Aparte de brotarse y de picarte, vas a sentir dolor. Y la lesión evoluciona de una forma muy particular, que puede ser primero pocas hasta miles de erupciones en el cuerpo, en donde primero aparece una mancha que tiene una base plana, no tiene una erupción propiamente dicha, luego esta se empieza a brotar, empieza a sobresalir, eso se va a llenar de líquido, luego ese líquido se va a transformar en un líquido amarillento, pustulento, y posteriormente eso va a reventarse, se va a convertir en una costra y esas lesiones van a terminar cayéndose, se secan y se caen. Eso es lo que ocurre típicamente en los cuadros descritos de este rash que llamamos vesículo papular. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, justamente esta enfermedad se había trabajado, investigado poco antes del 2003 y en realidad poco en general antes de esta situación en 2022. Felizmente ya se venía trabajando en varios medicamentos antivirales que en este momento se están reevaluando para ver si estos medicamentos antivirales pudieran masificarse y empezarse a usar en las personas, de hecho que puedan tener un curso especialmente en el cual amerite y pueda haber, por ejemplo, riesgo de complicaciones y otras cosas en relación pues a la situación. El medicamento que de hecho en estos momentos, sobre todo en los Estados Unidos, se está evaluando, se llama el Tecovirimat. Y pues vienen otros que pues están en estudio a nivel de todo lo que se está evaluando internacionalmente, como el caso del Cidofovir, el Vincidofovir y otras moléculas que en este momento van a empezar a hacerse estudios para ver en fases preclínicas y en fases ya de avance a estudios de tipo clínico, fase 1, fase 2, si realmente estos pudieran o no tener utilidad concretamente en el caso de esta enfermedad de la viruela del mono. Y este tipo de enfermedad, bueno, yo me imagino que es que se va a extender muy rápido. O sea, creo que va a llegar rápido a Estados Unidos, que va a pasar como el COVID, que va a llegar un momento en que esto ya va a estar por está en todas Estados partes. Unidos. Exacto. Ya está en Estados Unidos. Ya hay casos confirmados en los Estados Unidos. Hace algunos días se confirmó, de hecho, un caso en Boston, Massachusetts, y con toda seguridad se van a seguir reportando casos. También en Canadá
ya se han dado muchísimos casos sospechosos, se están confirmando casos y en realidad lo que va a venir ocurriendo no solamente en Norteamérica, sino en Latinoamérica, más países involucrados a nivel de Europa, que en este momento es la región del planeta que tiene la mayor cantidad de países involucrados: Portugal, España, Francia, Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, Alemania, el Reino Unido, Suecia, Grecia. Pues también en otros países se va a seguir extendiendo a otros continentes, muy probablemente en Asia. Ya hay casos también reportados en Australia y acá en América Latina. La pregunta obviamente no es si va a llegar o no, sino cuándo vamos a tener realmente el primer caso. Será mañana, será en unos días, pero con toda seguridad van a llegar casos a los diferentes países de América Latina porque estamos viendo esa tendencia con relación a los casos de Europa. Pero en el caso del COVID había un protocolo para evitarlo. En este caso, ¿cuál es el protocolo? Porque ya hay protocolos. Tenemos protocolos ya. El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en los Estados Unidos, ya ha definido lineamientos de todo tipo en cuanto a contención, manejo a nivel hospitalario, cómo hacer la evaluación del paciente y también lo concerniente a la toma de las muestras, donde aquí hay unas diferencias importantes a notar, en las cuales fundamentalmente, a diferencia de lo que vimos con el COVID es una enfermedad respiratoria, donde exacto, el principal mecanismo de diagnóstico era el hisopado nasal. Aquí el principal mecanismo de diagnóstico va a ser toma de muestra a partir de las lesiones, para hacer también la prueba de la PCR, en la cual se va a identificar este virus, que tiene también otra diferencia importante: es un virus ADN, el virus del COVID es un virus ARN, y en términos prácticos, para la gente entender qué importa eso, la importancia es que este virus, felizmente, por ser un virus de ADN, tiende a mutar significativamente menos que lo que obviamente todos conocemos ha hecho el virus del SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Pero además, en muchos otros países, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, acá en Colombia, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud ya han emitido lineamientos para la vigilancia, para la definición de casos y para la toma de muestras y envío a los laboratorios de referencia en el Instituto Nacional de Salud en Bogotá para que se pueda iniciar el diagnóstico correcto de esta enfermedad. Pero eso es para el diagnóstico, pero para evitarlo, porque ya con Para el COVID evitarlo, entonces ya habían unas medidas, pero para evitar esto. sí, para evitarlo, primero que nada, debemos todos estar informados. Al igual que lo hemos dicho con el COVID, hay que evitar la desinformación. Hay que entender cuando una persona puede ser de riesgo o no, infeccioso o no. No toda persona que se brote en este momento solo porque se brote es un caso de viruela del mono. Ya hemos explicado los síntomas, cómo ocurre sucesivamente esto, pero además que haya estado en lugares de riesgo, por ejemplo, que haya estado en lugares donde hay la confirmación. Y por supuesto, como decía anteriormente, será prudente pues mantener el distanciamiento, que de todas maneras en el contexto del COVID es importante porque aún, y como decías tú al principio, no se ha acabado la pandemia del COVID, aún la pandemia del COVID continúa y es importante no solamente por el COVID, sino por otras infecciones respiratorias, de hecho, que en este momento están otra vez reemergiendo, como el caso de la influenza en ciertos países. Importante tomar medidas, por ejemplo, en el caso de influenza, recordar la importancia de la vacunación, pero si hablamos de otras enfermedades similares a la viruela del mono, como el caso de la varicela, es importante recordar a la gente que existe una vacuna muy buena, muy eficaz, muy efectiva y muy segura también para la varicela, lo cual pues todas las personas deberían considerar en este momento. Y en aquellos países donde de hecho lamentablemente hay circulación de sarampión, como ha ocurrido por grupos antivacunas en Estados Unidos, especialmente en el noreste, en la zona de Massachusetts, Nueva York, entre otras, pero también acá en Sudamérica, a consecuencia de la crisis migratoria venezolana, que diseminó en años anteriores una cepa de sarampión desde Venezuela hasta prácticamente todos los países de Sudamérica, es importante justamente la vacunación con sarampión, que es otra enfermedad exantemática que se va a parecer un poco justamente a este cuadro de viruela del mono. ¿Y esa vacuna funcionaría con esta viruela del mono? La vacuna que en este momento tenemos más claro, porque es de hecho la que ya se ha usado y que fue de hecho la vacuna que permitió erradicar la viruela, es justamente la vacuna contra esa enfermedad. Y la vacuna contra la viruela se sabe por estudios previos
que tiene una protección cruzada de hasta un 80-85% contra la viruela del mono, porque de hecho son virus muy cercanos, se parecen mucho, hacen parte del mismo género, y los estudios previos estaban evaluando ya esta situación, por lo cual de hecho las personas que alcanzaron a recibir antes de los años 80 la vacuna contra la viruela del mono, contra la viruela normal, la viruela humana, no la varicela, la viruela, que ya fue erradicada, estas personas tienen protección cruzada hasta cierto punto, 80-85%, contra la viruela del mono. Pero también hay una vacuna que en este momento se está buscando escalar para poder usarla específicamente contra la viruela del mono, que fue desarrollada en años previos y que de hecho en el año 2019 se estuvo evaluando a nivel internacional para ver si esta vacuna podía de hecho tener utilidad, y en este momento pues esa es una de las situaciones que va por supuesto a tener impacto y que ya se está coordinando entre la Organización Mundial de la Salud, las empresas desarrolladoras de vacunas, las vacunas de hecho candidatas, porque de hecho no son unas, sino que hay 3 vacunas que estaban evaluándose. Recordemos que, como decíamos en principio, había una situación ya de preocupación en el continente africano y por esa misma razón se venía trabajando en el desarrollo de vacunas contra la viruela del mono. Entonces, es muy posible que vamos a poder tener acceso en otros países, en Estados Unidos de hecho ya se tiene, a una o más vacunas prontamente contra la viruela del mono. Sí, pero ya van a empezar los antivacunas con que esto es una conspiración, que si el nuevo orden mundial y la cosa esta, ¿no? Yo sí me vacuno, yo no quiero tener las cosas esas, las pústulas esas, no las quiero tener por nada del mundo. Por supuesto, es fundamental. Allí va a ser muy importante de nuevo hacer una campaña, educar. Los medios sociales, los medios de comunicación van a ser cruciales en llevar el mensaje correcto justamente de que las vacunas salvan vidas y salvan vidas para múltiples enfermedades, y en ese sentido pues no va a ser la excepción con este caso de la viruela del mono. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Alfonso, porque de verdad esto yo creo que es el deber de nosotros, esto hay que informarlo. Hay gente que incluso he leído que esto demuestra muchísima ignorancia, que es mentira, que son fotos montadas, que esto es un fake news, que esto no existe, que no puede ser que haya una epidemia como esta que venga después de lo del COVID, que eso es mentira. Y bueno, aquí tenemos un médico que además es venezolano, lo tenemos prestado en Colombia, que lo está confirmando. Con mucho gusto. Gracias, Alfonso. Vamos a ir a un Feliz corte noche. y al regreso seguimos con Agárrate.